así y yo les voy a invitar para que lean conmigo en voz alta. Este, yo tengo la versión 60, usualmente usamos la versión 60, y entonces desde el capítulo 12, versículo 14 en adelante, dice la palabra de Dios así, y vamos a leerlo juntos. Dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Y puedes disfrutar este silencio. Dale gracias a Dios ahí en tu vida, en tu corazón. Amado Padre, te doy gracias, Señor, porque no se trata de nosotros, nada. Todo comienza contigo, continúa contigo y todo termina contigo. Estamos aquí por tu gracia, por tu misericordia. Somos privilegiados y en esta mañana, en este día, más que la gente se fije en el mensajero, que se fije en el mensaje tuyo y de dónde viene. Gracias porque te hiciste hombre siendo Dios. Y en esta época recordamos que Navidad es tú viniendo a hacerte hombre y estando en la condición de hombre, hacerte siervo, y estando en esa condición de siervo, fuiste a la cruz para pagar por mí, por mi maldad. Navidad es hacer realmente memoria de que lo que tú, Señor, hiciste es lo más importante, que no solamente naciste, no solamente viniste, pero moriste, resucitaste y hoy estás sentado a la diestra de tu Padre. Y es por ese hecho, Señor, que estamos aquí. Señor, nosotros estamos emocionados, maravillados, extasiados, y ayúdanos a ver tu palabra de esa manera. Estos pasajes que acabamos de leer trascienden nuestra mente, nuestra lógica, trascienden, Señor, nuestra, por supuesto, naturaleza humana,
van inclusive en contra de lo que realmente nosotros somos, de lo que nosotros podemos hacer. A menos que seas tú el que esté con nosotros y como dice tu palabra, tú nos has dado todas las cosas que se requieren para la piedad. Y si no fuera por ti, Señor, ni siquiera estaríamos aquí. Señor, estos pasajes nos llevan a entender que realmente necesitamos más de tu gracia, más de tu gracia. Así que ayúdanos a entender eso como cuerpo tuyo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Hermanos, como dijimos la primera vez, este pasaje de Romanos se deja un poquito la teoría y ahora nos lleva a la práctica. Por eso Romanos nos habla de tres cosas y de tres preguntas básicamente. Número uno, en este caso, ¿cómo debo o cuál debe ser mi actitud ante Dios? Romanos 12:1, léanlo conmigo, del 12, capítulo 12, versículo 1 al 3, al 2. Leamos juntos, ¿cuál debe ser la actitud de nosotros hacia Dios? 12, 1 y 2. Leamos en voz alta, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. En primer lugar, después de haber explicado las grandísimas verdades de los primeros capítulos de Romanos hasta el 12, ahora Pablo dice, por lo que les acabo de mencionar y por lo que ya les dije en estos capítulos, desde la depravación, la justificación, la santificación, la glorificación, el trato de Dios con Israel, capítulos 9 al 11. Ahora en el capítulo 12, Pablo dice, les ruego, por las misericordias que les acabo de mencionar, que presenten sus cuerpos a Dios en sacrificio vivo. Hoy estamos vivos aquí. Y se trata de que hoy, si a eso veniste, o no sé a qué veniste, pero si veniste hoy con la idea de recibir, de escuchar, de compartir, de adorar a Dios, eso es bueno. Y parte de toda la adoración implica que nosotros hoy podamos presentarnos como una ofrenda a Dios en un cuerpo vivo, santo, que sea ¿qué? Agradable a Dios. Yo no sé, hermanos, a qué venimos hoy, pero yo quisiera pedirles que en este momento cierres tus ojos un momentito y tú mismo digas, Señor, ¿a qué vine aquí hoy? ¿A qué vine? La primera cosa que tenemos que entender es tu actitud hacia Dios. Y Pablo dice, te ruego, amigo, hermana, hermano, que presentes tu cuerpo a Dios como vivo de entre los muertos. Que presentes a Dios tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y que ese sea tu culto hoy, que ese sea tu culto el día de hoy, que sea un culto racional, un culto inteligente, hermano. Segunda cosa entonces, amados, otra pregunta, ¿cómo debo responder a mis hermanos? Ya lo vimos. Bueno, todo el pasaje, los versículos del 4 hasta el 12, 13, habla de cosas muy prácticas. Por ejemplo, habla de los dones y luego en el versículo 9 dice, el amor sea, ¿qué? Sin fingimiento, hermanos. Y yo te digo que Dios conoce nuestros corazones
y Él sabe cuando tú saludas a alguien, cuando tú amas a tu hermano con fingimiento o sin fingimiento. Dios quiera que aquí podamos estarnos hablando, saludando y diciendo que nos amamos, pero sin fingir. No hay cosa más terrible que decirle a alguien que le amas, que le estimas, que le extrañas y que realmente no es cierto. Por eso las cosas prácticas, el amor entre ustedes sea sin fingimiento. Aborrezcan aborrezcan lo malo, dice, sigan lo bueno. Verso 10, ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. 11, en lo que requiere diligencia, no sean perezosos. Hay muchas cosas que requieren diligencia, pero una cosa importante dice, fervientes en espíritu y sirvan al Señor con gozo. Versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y sean constantes en la oración. O sea, son cosas prácticas que debemos hacer como hermanos. Versículo 13, otra cosa práctica, compartiendo para las necesidades. ¿De quién, hermanos? De los santos. Gracias, amado hermano. Muchas gracias. Practicando la hospitalidad. Así debo de portarme con mis amados hermanos. Gracias a Dios, hoy he tratado de estar saludando a todos y viéndolos a su carita y diciendo, Señor, ayúdame a amar, realmente amar a mis amados hermanos en esta iglesia. Créanme que este corazón es engañoso, este corazón es perverso. A veces les digo cosas que ni siquiera yo mismo siento, hermanos. Y he estado ahí sentado esta mañana cantando y tratando de acomodar mis pensamientos y acomodarme delante de Dios y decir, Señor, ¿hasta dónde mi corazón es perverso, es engañoso, es malvado? ¿O hasta dónde mi corazón es sincero cuando les digo que les amamos, que les amo? He luchado mucho, hermanos, con algunos de ustedes, así como ustedes luchan conmigo. Hay hermanos con los que podemos encajar bien, pero hay otros hermanos que nos cuesta un poquito más si somos realistas y somos sinceros. Y con los que nos cuesta más, a veces como que no embonamos, como que no encajamos. Aún así, hermanos, tenemos que amar a nuestros amados hermanos. Entonces yo quiero decirles que eso es la clave de la iglesia. El amor en primer lugar a Dios y en segundo lugar amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De eso se trata la vida cristiana. Estamos hablando de amar a nuestra familia, querido. Y a veces nos cuesta. Por eso decíamos en la oración, a menos que sea Dios. De otra manera no se puede. Porque a mí en automático me sale odio, rencor, avaricia, malos pensamientos, envidia, celos, iras, contiendas. Eso me sale. Y a veces no lo puedo contener, hermanos. A veces es difícil. Y yo digo, Señor, ayúdame, Padre. Quita esas basuras de mi mente. Estábamos hablando con jóvenes de que a veces tenemos luchas con pecados que son respetables, pecados que son aceptables. Así que este pasaje es muy potente por lo mismo. Entonces, la segunda pregunta es, ¿cómo debo responder a mis hermanos? Y aquí dice, ámalos, sin fingirlo. Aborrece lo malo, sigue lo bueno, ámalos con amor fraternal. Dales el lugar a ellos. No te quieras tú poner en primer lugar, prefiérelos a ellos primero. Y según Filipenses capítulo 2. Hermanos, en lo que requiere diligencia, esto requiere diligencia, no seas perezoso. Sé ferviente en espíritu, sirve al Señor, gózate, sufre en la tribulación y sé constante en la oración. Si hay alguien en tu iglesia, comparte con las necesidades de ellos y practica la hospitalidad con tus amados hermanos. Y ahora viene lo más difícil, hermanos. Todavía, por si fuera poco, viene la tercera cosa que es mucho más difícil. Y ahora, ¿cuál debe ser mi actitud? ¿Ante quién? Si con mis hermanos batallaste, pues ¿cómo estás con tus enemigos? Si te cansaste con los de a caballo, si te cansaste con los de a pie, ¿cómo harás con los que van a caballo?
Por eso, a menos que el Espíritu Santo esté y una dosis adicional y mucha más gracia de Dios esté en tu corazón, podremos trabajar esta parte como iglesia, como familia y como seres humanos, especialmente como creyentes. Ahora, aquí viene lo interesante, hermanos. ¿Cómo debo tratar a mis enemigos? ¿Cómo responder a ellos? Versículo 14. Ahí empieza un cambio. Nota cómo cambia el apóstol Pablo. Ahora dice, léanlo conmigo en voz alta en su Biblia. Dice, bendigan o bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. La primera cosa entonces, como yo no sé si tenemos enemigos, para empezar, espero que no sean muchos. Y lo terrible que puede pasar es que aquí mismo, en este cuarto, en este lugar, en esta iglesia, en este cuerpo, tú no te lleves bien con alguno de tus hermanos aquí. Imagínate dónde andamos entonces. Si puedes ver a todos a su cara y puedes entender que no tienes nada que te acuse, entonces estamos en paz. Pero si no puedes ver a la cara a todos, es porque hay algo que pasó o que haya una relación fracturada. Entonces, hoy es un buen día para cerrar este año, para decir, Señor, bueno, aquí estoy. Si con mi hermano no puedo, hermano, con tu enemigo, olvídate. Pero es importante que lo entendamos así, amados, porque dice, bendigan a sus enemigos, a los que los persiguen. Y la palabra bendecir, pues no es otra cosa más que decir bien, ¿no? Ciertamente tener una buena voluntad no es una actitud natural, hermanos. El hombre no bendice instintivamente, no bendecimos naturalmente a aquellos que nos odian, que nos persiguen, que nos acechan, son nuestros detractores. A menos que sea el amor y la gracia del Señor, esto tiene que ser celestial, tiene que ser divino. Literalmente bendecir significa hablar bien de ellos, orar por ellos, pedir la bendición de Dios sobre ellos. Esta mañana estaba yo con toda una carga en mi corazón, me estaba bañando y salí a caminar. Para empezar, empecé el día así medio pesadón. Salí temprano a caminar hoy, estaba con el perro. Usualmente les dejo una cuerda como de aquí a donde está Neki. Y ya, hoy se la corté poquito porque dije, Señor, si le dejo más largo me da unos jalones tremendos. Entonces se la corté. Llegamos al parque y lo solté. Dije, no hay nadie, qué bueno, órale, córrele, vámonos. Y se echó a correr y corría y corría y corría. De repente llegaron dos señoras a juntar botes en los basureros que dejan la gente que va al parque. Y se va corriendo, y la señora, ay, ay, ay. Y yo, Júpiter, come here. Nada, no, ni caso me hacía. Y gracias a Dios, no es bravo el perro, es juguetón. Entonces ya llegó y las empezó a oler y la señora, ay, grite, grite, no pasa nada, tranquila, ya. Y me dijo ahí 2, 3 cositas, ay, señor, que su perro, no se asusten, hombre, ya, es tranquilo, mire, no muerde. Está bueno. Y en eso ya me distraje y lo seguí dejando suelto, cuando no me di cuenta que venía otra pareja de señores adultos con un perro alemán, un pastor alemán. Y yo con el mío suelto. Y yo me fui caminando, yo iba caminando y de repente veo que va Júpiter. Y yo, ay, ahí vienen unas señoras. Y yo voy, Júpiter, y que no sé qué. Y llega con su perrote el otro, y este perro también es buen tamaño. Entonces llega Júpiter, no le ladra, nomás quiere olerlo. Y el otro perro, luego se le aventó y se empezaron se hizo un desastre ahí en ese momento. Y en lo que yo llegué corriendo, hasta con miedo de que me mordieran, lo agarré y la señora me gritó, el hombre me quiso golpear y yo, perdón, discúlpeme. Y ya dije, Señor, estos enemigos los tengo que perdonar aquí. Y en el momento me hice enemigos, hermano. Así. Y yo estaba con eso, dije, ay, Señor. Y tienen razón. O sea, yo no debía haber soltado al perro. Y pensaba en eso. Cuando iba con el perro lo agarré, casi lo golpeé y lo pateé y todo.
Llegué a pensar, cuando era niño, tenía 12 años, bueno, no tan niño, pero ya tenía, mi mamá un día me compró una vaca, era mi mascota una vaca, imagínate. Y yo recuerdo que yo jugaba fútbol, me gustaba mucho jugar soccer, y tenía que cruzar el campo de fútbol para llevarla a la vaca dichosa a pastar, a pastorear. Y yo tenía una cuerda, un lazo, y me acordé en ese momento de Júpiter con el lazo, con la cuerda. Me acordé, me transporté allá cuando tenía mi vaca. Y tenía unos enemigos en aquel tiempo también que eran de la iglesia. Éramos de la misma iglesia que íbamos, pero eran mis enemigos. No sé por qué no nos llevábamos bien. Y me acordé que este cuate que siempre me decía cosas, era mayor que yo, y yo llevaba mi vaca así con el lazo, y siempre le decía a la vaca, ¿qué onda vaca? ¿Dónde llevas a ese? Y completa la frase tú, ya te la debes de saber, ¿verdad? Y siempre le decía, ¿qué onda vaca? Y le grababa la vaca y luego decía, ¿dónde llevas a ese? A ese pastor, ¿verdad? Y así crecí, hermanos, así crecí. Y a mí me daba una rabia. Yo decía, ah, y siempre me choteaban. Un día regresé a Cuernavaca hace poco y me encontré a ese brother. Jugábamos juntos en el equipo y ya lo vi más viejón porque era mayor que yo y se acordó de eso. Oye, me dice, ¿te acuerdas, cuñado? Eran 3 hermanos y me decía, ¿te acuerdas, cuñado? Nos decíamos cuñados. ¿Te acuerdas, cuñado, cuando te decía esto? Le digo, sí. ¿Y por qué no me lo dices ahora? Dice, no, pues tranquilo ya. Digo, ¿sabes qué, brother? Ya pasaron los años y hace muchos años uno de los personajes que Dios usó para desarrollar en mi carácter y enseñarme a perdonar genuinamente, pues fue tu vida y tus hermanos, porque eran tremendos. Entonces, hermanos, realmente a lo mejor tú tendrás enemigos de hace tiempo, enemigos o gente que te ha choteado, que te ha dañado. ¿Puedes pensar en alguien hoy? Aquel que le atinaba a tu apodo, pero así, a la medida. Aquellos en la escuela que eran crueles con nosotros, que nos decían cosas. Aquellos que no entendían por qué nosotros no respondíamos de una manera u otra. A esas personas quizás todavía tienes enemigos el día de hoy. Yo hoy en la mañana me hice otros enemigos, involuntariamente, pero me gritaron, gracias a Dios aguanté vara y le dije, perdón señor, perdóneme, nunca dejé haber dejado suelto a ese perro. Y les decía de que mi vecino que está al lado izquierdo de mi casa, hoy en día tenemos una enemistad muy grande, muy fuerte. Estos pasajes a mí me han estado hablando de una manera muy fuerte, muy potente. No puedo más. Y yo digo, no puede ser que en 17 años, viviendo en esa misma casa, con esos mismos vecinos, ni siquiera el saludo nos podamos dar. ¿No se te hace un poco triste? Y no puedo más. Yo dije, Señor, algo tengo que hacer. Tengo una lucha tremenda. Y hermanos, honestamente, esta mañana iba caminando por su casa y me paré. Dije, Señor, bendice a Lalo, a Mari, a sus hijos. Y en la primera oportunidad que me des, yo me quiero humillar. Necesito pedirles perdón, aunque no ha sido mi culpa. Si podemos justificar las causas, yo podría decir que no es mi culpa. Pero no se trata de eso, hermano.
Bendecid a los que os, ¿qué? Bendecid y qué. Esto humanamente no se puede, a menos que sea quien. Y yo le ruego hoy una dosis adicional de gracia. Yo necesito más gracia de Dios para poder perdonar y pedir perdón y bendecir a aquellos que son de alguna manera enemigos, ¿no? Debo empatizar con ellos. ¿Por qué? Otro dice la palabra, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Ahí está. La palabra del Señor dice, bendecid, en Mateo capítulo 5, versículo 44, pero yo os digo, dice el Señor, amad a vuestros enemigos. Esta parte, esto es eco de lo que Jesús ya había enseñado. Hermanos, Jesús enseñó diciéndonos en Mateo 5:44, yo os digo, amad a vuestros enemigos, dice el Señor, bendecid a los que os maldicen, hagan bien a los que os aborrecen y oren por los que os ultrajan y os persiguen. En Lucas 6:28, bendecid a los que os maldicen y oren por los que os calumnian. Así que la segunda cosa que tenemos que hacer entonces es empatizar con ellos. La empatía, en pocas palabras, en una definición muy simple, es ponerte en el lugar del otro. Es la participación afectiva y activa de nosotros en una situación real en la que está afectada otra persona, ya sea para bien o para mal. Debemos alegrarnos con los que se gozan por algo que les ha sucedido para bien. Debemos llorar con los que lloran por algo que les ha sucedido para mal. Decíamos el otro día que es más fácil llorar con los que lloran y es difícil gozarnos con los que le va bien. Luego siguiendo, otra cualidad, debo armonizar mi actitud hacia ellos. Nota lo que dice la palabra, unánimes entre vosotros. Debo ser armonioso, ser humilde también, nota. No seas altivo, dice la palabra, unánimes entre ustedes, no sean altivos. Así es, hermanos. Se nos exhorta a vivir en armonía, no solamente aquí en la familia de la fe, pero igual con los enemigos. Y también dice la palabra que debe ser humilde, no altivo. Una persona altiva es arrogante, es orgulloso. Vez tras vez se nos ordena esto, ¿sí? Entonces, hermanos, dice la palabra en Romanos 11:20, por su incredulidad, dice, ustedes, o los judíos, mejor dicho, fueron desgajadas las ramas, pero tú, que eres del olivo silvestre, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, no seas altivo. Y una y otra vez, hermanos, dice la palabra del Señor que no debemos ser altivos con ellos. Ahora, vamos a seguir. Debo ser imparcial con ellos. Nota lo que sigue diciendo en ese pasaje. Asóciate con los humildes. Asóciate con ellos, hermano. En otras palabras, está dispuesto a relacionarte con toda clase de personas, especialmente con los de clase social más baja. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Por qué nosotros pensamos que solamente puedo y tengo que relacionarme con la gente que me puede dar algo o que tienen cierta posición social? Uno de los asuntos que tanto daña, hermanos, a las iglesias es la parcialidad o la preferencia o predilección de ciertos amigos. Y un pequeño problema que hemos tenido en esta iglesia es, como se dice desde mucho tiempo atrás, siempre hacemos grupitos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Siempre estamos con lo que ya terminó el culto y ahí voy con los mismos de siempre.
Viene gente nueva, creo que hoy tenemos una pareja nueva. Ojalá que podamos ser capaces de relacionarnos con todos, especialmente con los que decimos, bueno, ¿qué puedo aprender de este? ¿Qué me puede dar esta persona? Hermano, tenemos que ser humildes. Dice acá, debo ser imparcial, asociándoos con quienes. Y la palabra humildes ahí significa con los de baja condición, con los que se sienten inclusive a veces rechazados. Algunas veces gente de aquí se nos ha ido porque dicen, pastor, es que los de arriba siempre son los de arriba y los de abajo ni nos pelan. Ahora, para que no te quemes, nada más te pregunto a ti. No te voy a decir directamente, pero ¿tú conoces a alguien que se fue de aquí porque no le hablaban? ¿Conoces a alguien porque se sentía rechazado? ¿Puedo ver tu mano? ¿Hay alguien de ustedes que conoce a alguien que se fue de aquí porque no le hablaban? Bueno, a lo mejor ustedes ni le dicen, pero a mí me lo dicen. Edgar. Sí, y si notas, hay varios asientos vacíos ahorita. Y estoy pensando, inmediatamente uno como pastor está diciendo, no vino fulana, no vino fulano, no vino la familia tal, ya tiene 2, 3 domingos que no viene, entonces ya empiezas a pensar, ¿qué pasó? ¿Por qué no viene? ¿Está desanimado? ¿Está desorientado? ¿Está enfermo? Y esa gente usualmente espera que uno le llame, usualmente espera que uno esté al tanto. Y hermanos, es tan difícil a veces asociarnos con los humildes. Ahora, hay personas que de plano no les gusta relacionarse. También eso es orgullo. Hay gente que llega, pum, y se va y no saluda a nadie. Padre. Hermano, yo te ruego que realmente podamos relacionarnos y que hoy por lo menos te pongas de pie y saludes a alguien con que no lo has visto y no lo has saludado por tiempo atrás. Yo voy a invitarles a que consideren esto seriamente. Tenemos que ser imparciales. Al Señor Jesucristo se le acusaba de una cosa entre otras. ¿Se acuerdan por qué acusaban al Señor? Porque Él se juntaba con qué clase de personas. ¿Con quién se juntaba Él? A Él lo criticaban porque Él se juntaba con los pecadores. ¿Con quién más? Publicanos. Con las rameras. ¿Sí o no? No sé si voy a tocar algunas fibras, pero mira, de hecho, cuando uno viene de una familia de buen renombre, nota, uno se siente hasta como que, ¿qué sería la palabra? ¿Orgulloso? ¿Orgulloso de buena forma, en el buen sentido? Si tu familia, tus padres fueron unos profesionales o fueron alguien de renombre bueno, de buena reputación, hasta te da gozo decir, es que mi mamá era esto, mi papá fue esto, mi abuelita fue esto. Y tú dices, estos son mis papás, porque vienen de una familia más o menos de buen nombre. Pero, si tú vienes de una familia que fue una familia disfuncional, que fue una familia de gente que realmente no tienen una buena reputación, a veces como que te avergüenzas, ¿no es cierto? Cuando me preguntan de mi mamá, usualmente casi no digo mucho, pero cuando me preguntan, la verdad es que yo digo, mi madre, yo vengo de una familia disfuncional, o sea, mi papá me abandonó, nos abandonó. Después mi mamá trabajó mucho, fue muy sencilla, muy humilde, no tenía mucha lectura, no fue a la escuela, etcétera, etcétera. Y cuando estaba joven, soltero, yo recuerdo que a mi mamá en unos años de mi vida, yo la llevaba para todas partes conmigo. Y estábamos en una reunión de jóvenes y me gustaba llevar a mi mamá. ¿En serio? Y me gustaba que mi mamá anduviera conmigo. Entonces resulta que, no sé por qué, hermanos, yo no me avergonzaba de mi mamá y espero que nadie se avergüence, pero sí llega el momento en que a veces uno dice, ay caray, no quisiera que conozcan a tal fulano de mi vida, de mi familia, porque es así asado, ¿no? Ahora, para tu consuelo y tu apoyo y tu ánimo,
Vamos a pensar un poquito en la familia de Jesús. En la familia de Jesús. No voy a entrar en detalles, pero nota, por ejemplo, qué tipo de personas venían en la generación, en la genealogía de Jesús. Y hay por lo menos 4 mujeres que en aquellos tiempos, para que una mujer apareciera en una genealogía, en una estirpe o en una generación, pues era difícil que pusieran el nombre de una mujer. Por lo regular eran hombres. Pero hay 4 mujeres. ¿Se acuerdan cuál era una de ellas? Rahab. ¿Y cómo era Rahab? Era una prosti. Imagínate que de repente en tu familia tú dices, ¿sabes que mi tía era una prosti? ¿No? ¿Quién iba a decir eso? ¿Quién diría eso? Nadie. Y sin embargo aparece ahí. Otra mujer que aparece allí era Ruth. Ruth era una moabita, o sea, era una extraña, era una que no era judía, era de Moab. Otra que aparece ahí, ¿quién es? No, Sara, no. Betsabé. Betsabé, de hecho, si notan, no dice el nombre Betsabé. Dice que era una mujer que venía de la familia, la mamá de Salomón, que era esa mujer, la mujer de Urías, pero no dice el nombre Betsabé. Y yo me pongo a ver y digo, Señor, ¿por qué no dice Betsabé? Porque Mateo está diciendo, yo quiero que recuerden aquel incidente, pequeño incidente del gran famoso rey conforme al corazón de Dios, el rey David, que fue un hombre precioso delante de Dios, de acuerdo al corazón de Dios. Pero ese incidente en su vida, hermanos, está ahí por algo, para que sepas que en la genealogía de Jesús hubo mujeres y hombres bastante complicados. ¿Se acuerdan qué hizo David con ella? Y también fue un tremendo asesino, mentiroso, adúltero, y ahí aparece en la genealogía de Jesús. Y por si fuera poco, por ahí aparece otro hombre que se llama Judá. ¿Se acuerdan qué hizo Judá? Tuvo incesto con su nuera. Y esa es la familia de el Señor Jesucristo. Esos fueron sus antepasados. Ahí están. Hermanos, realmente lo que necesitamos entender es que en la genealogía del Señor hubo gente de todo. Uno quisiera que no hubiera este tipo de personas en nuestras familias, pero las hay. Uno quisiera que no hubiera personas así en las iglesias, pero las hay. Por lo tanto, hermano, no te avergüences de asociarte, de juntarte, de convivir con cada hermano que llega aquí a la iglesia. Estaba en una casa esta semana y les decía yo, noten que en la iglesia somos un hospital, no somos gente perfecta, no hay, nadie. Yo acabo de confesar aquí, me vulneré con ustedes hace un momento. De plano así me abrí de capa. Y está bien para que sepan que yo también tengo mis luchas. Tengo vecinos y tengo esas cosas que ustedes tienen. Pero tengo que asociarme también con todos ustedes. Espero que no tengan ese concepto de que el pastor tiene sus favoritos. Yo quisiera erradicar eso. Quisiera con todo mi corazón que no piensen eso. Y así como amo a los que les va muy bien pues no sé, en términos materiales, tal vez económicos, intelectuales, así también mi mamá era una mujer muy simple, todavía lo es, muy sencilla, y nunca me avergoncé de ella. Y no te avergüences de tus padres, ni de tus hermanos, ni de nadie, hermano. Júntate con todos. La gente necesita eso. Debo ser modesto también con mis enemigos. No seas sabio en tu propia opinión. Eso significa que no debo permitirme pensar que soy más inteligente o más competente que los demás. Eso daña fuertemente. No hay cosa más terrible. Por ejemplo, en cualquier ámbito, en cualquier institución, en cualquier organización y sobre todo en cualquier iglesia, una actitud soberbia, una actitud de necedad es pensar que yo sé más que todos, que nadie me puede decir a mí nada.
que yo lo sé todo. No seas esa clase de persona altiva con envanecimiento, porque naturalmente siempre queremos sobresalir, sí queremos figurar por encima de los demás, pretendemos saber más que todos. Esa es mi naturaleza humana, pero en lugar de esa actitud tan aberrante debemos ser humildes para escuchar y aprender hasta de la persona más que insignificante. Hermanos, a mí Dios me ha dado unas cachetadas tremendas. De repente, de los que menos espero, es de los que más responden y más ayudan y más están conmigo y más me enseñan. A veces uno piensa que tal fulano y tal fulana van a hacer esto y van a hacer lo otro porque los veo así con cierta apariencia, con cierta no sé qué, pero el Señor dice, no te fijes en la apariencia, porque Dios mira ¿qué? El corazón. Entonces, hermano, no seas sabio en tu propia opinión. Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Sí, ser un autosuficiente, cualquier persona que es orgulloso y autosuficiente en cualquier cosa, escucha esto, cualquier persona que es autosuficiente o que se cree autosuficiente, en otras palabras, que en su propia opinión se cree que es sabio, dice la palabra, no hay más necio que un sabio, no hay más necio que un necio, que en su propia opinión piensa que es más sabio que 7 sabios. O sea, si alguien cree realmente que sabe todo y que es autosuficiente, nota, esa persona es una amenaza en cualquier institución. ¿Sí? ¿Cómo se ve una persona autosuficiente? ¿Cómo se ve una persona soberbia? ¿Cómo se mira, hermanos? Díganme. Ya bájenle, hermanos. Decimos hoy, bajémosle 2 rayitas, hombre. Hay gente que es mejor que tú. Y hay gente que es mejor que yo. Hay gente que es menor y a lo mejor no son tan capaces que yo. Pero de todas maneras, dice la palabra, no seas sabio en tu propia opinión. Sé modesta, hombre. Sé modesto. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Nota este pasaje, Gálatas 6:3. Búsquenlo rapidito porque me encantó esa parte donde dice, si alguno es sorprendido, si algún hermano es sorprendido en pecado, Gálatas 6:1, 6:1, voy a leerlo. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, nota, estoy en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también ¿qué? Seas tentado. Verso 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahora nota el 3, qué potente versículo. Porque, nota, porque el que se cree ser algo, ¿y luego qué dice? Qué bárbaro. Cuando tú aconsejes a alguien, cuando tú exhortes a alguien, especialmente si alguien anda mal, como dice aquí, si alguno fuera sorprendido en alguna falta y tú vas y le quieres exhortar y le quieres reprender y le quieres decir algo o aconsejar, nota el verso 3, hermano. El verso 3 dice, porque el que se cree ser algo y realmente no eres nadie. En otras palabras, tú y yo no somos mejores que el otro hermano. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, ¿qué pasa? Así mismo se engaña. Entonces, con mucho cuidado, hermanos, tenemos que hablar considerándonos así. Hermanos, seamos humildes, sé modesto, sé tranquilo. Dice, igual debo ser misericordioso. Versículo 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de ¿quién? Todos los hombres, ¿sí? Sí, mis hermanos, cuánta gracia necesitamos para no ser vengativos. La misericordia de Dios es la que no nos da conforme lo que merecemos. Esa es la misericordia, algunos la definen así, como que Dios no te da lo que tú mereces, o no me da lo que realmente yo merezco. Eso es misericordia. Y dice aquí, no pagues a nadie mal por mal.
procura lo bueno delante de todos los hombres. Así es que debemos gozarnos, hermanos, y alegrarnos, porque realmente Dios es misericordioso conmigo. Ahora, es exactamente lo que sigue, debe ser pacifista. Nota esta parte: si es posible, en cuanto dependa de ti o de vosotros, dice, estad en paz con ¿cuántos? ¿Con quién? Entonces, otra vez, hermano, piensa si estás embroncado con alguien, si estás por ahí contrariado con alguien. Piensa si en tu familia, con tu matrimonio, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus tíos, con alguien de aquí. ¿Con quién? Con tu suegra, ¿no? Que por cierto no vino hoy, le mando un mensajote. Un abrazo. Sí, hermano, piensa en esto, piensa, iglesia. Ahora, si es posible, y la frase ahí es importante entender que si es posible. Ahora, yo quiero detenerme un poquito ahí en esta parte, en esta de ser pacifista. Vamos a ver, en cuanto sea posible, en cuanto podamos, en este caso, promover y mantener la paz con todos, hay que esforzarnos. Hermanos, ¿cuántas veces, a veces a uno le dan ganas de desquitarse? Le dan ganas a uno decirle lo que es y decirle las cosas tal cual. La fuerza de este mandato descansa en esta frase: en cuanto dependa de ti. O sea, aquí está la fuerza. Si es posible, en cuanto dependa de ti, en cuanto dependa de ti, dice ahí, estad en paz con todos. En otras palabras, si va a haber bronca en la iglesia, si aquí va a haber una bronca fuerte, ojalá que no seas tú el que genere, el que trastoque, el que trastorne la paz de la iglesia. Si va a haber un broncón aquí, o va a haber una división, o va a haber algún problema, Dios quiera y tú no seas parte de ese problema. Esa es la idea. Si hay bronca en tu familia, ojalá que no seas tú, hermano, el que venga a hacer el desastre. Si la paz es perturbada, que sea por causa de otros y no por ti, hermana. No por ti, querido. Si es otra, la parte que realmente afecte y altere la paz, tenemos que hacer todo lo posible por lograr inclusive la reconciliación. Entonces, si es posible, ahora la pregunta: ¿debemos mantener la paz a toda costa con todos? Ahí va la pregunta. ¿Debemos mantener a toda costa la paz con todos? En aras de tener paz con todos, ¿debo comprometer mis convicciones bíblicas? Bueno, para que entiendan la pregunta. En aras de tener paz con todos, ¿debo comprometer mis convicciones bíblicas? Ahí viene el punto. Claro que no, porque es necesario obedecer a Dios antes que a quién, que a los hombres. Jesús dijo, nota, hermano, aquí viene lo interesante. Jesús mismo dijo que por causa de Él vamos a experimentar y vamos a tener broncas. Es más, Él lo dijo: por mi causa, la nuera se va a pelear contra la suegra, el hijo contra el padre y el hermano contra el hermano. En otras palabras, yo no vine a traer paz en el sentido de que no importa cómo se maneje la situación, en aras de comprometer convicciones, de comprometer el evangelio, de comprometer la verdad bíblica, entonces no importa, ten paz con todos. No, Señor. Ahí es donde la cosa se pone buena, porque Jesús dijo que por causa de Él va a haber división. ¿Sí? Ojalá que no haya división por ser soberbios, por ser chismosos, por ser altivos, por ser orgullosos. Ojalá que no sea esa la causa. La causa de la división y de la bronca y de la falta de paz que está hablando el Señor es por el evangelio, hermanos.
es por el evangelio y por la verdad de Dios. O sea, no podemos estar en paz con todos aquellos que no quieren nada con Dios. Inclusive en tu propia familia va a haber ese tipo de situación. Tú no puedes sentarte con tus propios hermanos a estar hablando de tonterías, de otras cosas, cuando sabes que están en contra de Dios y cuando están maldiciendo o renegando o degradando el nombre del Señor. ¿O sí? Claro que no, claro que no. Entonces, no podemos estar en paz con todos, especialmente con aquellos que odian al Señor. Ahora, hay pasajes ahí que dicen en la Escritura que los apóstoles fueron perseguidos, se buscaron muchos pleitos, muchas persecuciones, pero no por andar de chismosos, no por andar poniendo cosas en la carne, no por andar haciendo maldades, no por andar haciendo tranzas o malos negocios. No, los apóstoles tuvieron persecución por causa del evangelio de Cristo. Y por esa causa el mismo Señor dijo: gócense y alégrense, bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Así es que, si es posible, en cuanto dependa, busca la paz, pero si esa persona no quiere ser tu amigo, por ejemplo, yo voy a ir a hablar con Lalo. Yo hablé con mi esposa y le dije: ¿sabes qué, mi amor? Tenemos que ir a hablar con Mari y con Lalo. Y me dijo: vamos a hacerlo. Yo voy a llegar de esta manera. No voy a llegar a hacer pleito, ni voy a llegar a justificarme, ni voy, no, más, ¿sabes qué, Lalo? Buenas tardes, Lalo. Mira, por alguna razón nuestra relación no está bien y solamente vengo humildemente a pedirte que me perdones. ¿Me podrías perdonar, por favor? No voy a decir más. No, pero que tú y da. Ya. Sí, Lalo, tienes razón. ¿Me podrías perdonar? Si Lalo dice: no te perdono. Pero si Lalo y Mari me dijeran hasta de lo que me voy a morir, tranquilo. No, ni te trates de defender, ni empieces a decir: pero es que tú también, y que tu hijo, y que... ya valió gorro ahí. Tranquila, tranquilo. Sí, Lalo, tienes razón, ¿verdad? Tienes toda la razón. Me equivoqué, yo la regué, yo hice... ¿Me podrías perdonar, verdad? Ya. Si él quiere perdonarme, lo va a hacer. Si no, ya. En lo que dependa de ti, ¿qué? Busca la paz. Si esa gente no quiere ser ni siquiera un buen vecino, o por lo menos para saludarnos, ese será problema de quién? De ellos, ¿no? Ya finalmente, hermanos, nota, debo ser perdonador, pues, nota lo que sigue diciendo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, dejen lugar ¿a quién? A la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En otras palabras, la exhortación es a no hacer o tomar la justicia por nuestras propias manos. Debemos dar lugar a la ira, a la venganza, a la vindicación de Dios. La parte de este versículo, la parte B, es una cita de Deuteronomio 32-35, donde dice: mía es la venganza y la retribución. ¿Sí? Luego Hebreos 10:30, conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Entonces, ¿quién se va a encargar de arreglar las cuentas? ¿Quién? Dios. ¿Arregla las cuentas tú? No, la vas a regar más. Deja al Señor, hermano. No tienes que preocuparte por ajustarlas tú. Hoy está muy de moda el ajuste de cuentas. Y muertos por todos lados porque ajustaron cuentas. Corre sangre por todos lados. Hasta celan en las noticias. Periodo, ajuste de cuentas de los narcos y de no sé qué basuras. Hermano, olvídate de tomar la justicia en tus manos. ¿Sí? Deja lugar, nota, deja es un mandato.
Dejad, ese es un positivo, ese es un imperativo. Dejad lugar a la ira de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué debo dejar lugar a la ira de Dios? Porque escrito está, mía es que yo pagaré, dice quién. Esto es algo de lo más difícil. No te desquites, no tomes revancha. Deja que Dios se encargue, hermano. Esto va en contra de mi naturaleza, va en contra de mi orgullo, de mi enojo, porque eso es lo que yo quiero, tomar venganza y regresarle el trancazo, y regresarle como en el Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente. Pero el Señor dijo, ustedes escucharon que se dijo ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, oren por sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto requiere más gracia de Dios porque yo no puedo. Muchísima gracia de Dios, muchísimas dependencias de Dios, hermanos. Debo ser benévolo. Nota, no solamente se trata de no vengarte. Hasta ahí dirías, bueno, ya está bien, lo perdono, no me vengo y ya quedamos bien. Cumplí contigo, Señor. Y Dios dice, no, Señor, tienes que ir a otro nivel. Y nota el otro nivel. Ahí va. Así que si tu enemigo, no dice tu amigo, ni dice tu hermano. Así dice en mi Biblia. ¿En tu Biblia qué dice? Imagínate si entre hermanos no podemos estar aquí en paz, en amor, en convivio, en armonía. Hermano, con tu enemigo, pues, ¿a dónde andamos? Por eso te digo, esto te requiere mucha gracia de Dios. Si tu enemigo tuviere hambre, dale veneno. Dale ácido para que se muera el desgraciado. No, hermano. Si tu enemigo tuviere hambre, hoy van a llegar varios a tu casa de esos, Caco. Dales de comer a tu enemigo. No importa que no lo quieras, Caco. Ya sé que no me quieres, pero ahí voy a estar. Dale de comer. Si tuvieres sed, ¿qué? Dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Hermano, este verso, otra vez, yo digo, Señor, yo no puedo. No puedo. Esto es ilógico. No es normal, humanamente hablando. No es normal para mí, humanamente hablando, pero sí debe serlo desde la nueva naturaleza que Dios nos dio en Cristo Jesús. Y por eso mismo Dios nos lo exige, porque Él sabe que sí lo podemos hacer, no en nuestra fuerza, pero en la gracia de Dios y por la nueva naturaleza. Mi vieja naturaleza dice, no, hombre, desquítate y pégale durísimo. Desquítate y dale duro. Desgréñala, o sea, así, o desgréñalo. Así como reaccionábamos de repente ya en el pueblo, en el rancho, donde fuera. Yo reaccioné hace poco aquí en un freeway. Sí, se me levanta la cosa y olvídate, hermano. Si todos somos iguales. Pero a no ser que sea el Espíritu Santo que está y la nueva naturaleza divina que Dios puso en ti, por eso esto te lo pide sabiendo que sí se puede. Antes no se podía, porque el Espíritu Santo no estaba en ti. Pero cuando el Espíritu está en uno, claro que se puede, porque por eso dice la palabra que nos ha dado grandísimas promesas. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Así es, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gracia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Así es. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas que Dios nos ha dado. Así es, complementen su fe con una abundante provisión de excelencia moral. A la excelencia moral, conocimiento. Al conocimiento, agréguenle control propio. Al control propio, con perseverancia. Y a la perseverancia, con sumisión. Y la sumisión a Dios, déjenle saber el afecto fraternal. Y al afecto fraternal, agréguenle el amor. Todo se basa en el amor. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber.
Y lo último me encanta porque dice, cuando hagas esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. En otras palabras, no es otra cosa más que, ¿qué es? Pues que él se refiere a que su conducta, o más bien tu conducta, al hacerle bien, generará en él, pues algo de vergüenza, mucha vergüenza. Debo ser tenaz. Al final dice, no seas vencido de lo malo, sino que José nos ayuda a entender esto. ¿Qué hicieron sus hermanos con José? ¿Qué más hicieron? Lo odiaron, lo vendieron, lo rechazaron, lo quisieron matar. ¿Y quiénes eran? Sus hermanos. ¿Cómo respondió José, hermanos? ¿Se amargó? ¿Se desquitó? No, hermanos. Yo digo, Señor, yo quiero hablar con José. ¿Cómo le haría? ¿Cómo le hizo el secreto de este hombre tremendo? Es más, él le atribuye todo a Dios, hermano. Él dice, ustedes pensaron hacer mal conmigo, pero fue Dios quien me trajo aquí para que ahora ustedes realmente tengan vida. Y cuando su padre muere, sus hermanos, los 11, se asustan, dicen, ahora sí, se nos va a venir de la casa abajo, porque ahora sí se va a desquitar. Y José les dice, tranquilos, no tengan miedo. Yo no estoy para matarlos ni para desquitarme. Dios me trajo aquí para proveer vida. Qué verdaderas y potentes lecciones, hermanos. Otro fue Eliseo cuando estaban atacando a su ejército. Él dijo a su paje de armas, Señor, ábrele los ojos para que él vea que el ejército aquel es grande, pero los que están con nosotros son más grandes. Y de repente a Giesi se le abren los ojos y ve un ejército tremendo de ángeles. Dice, qué bueno. Agarran a los enemigos, se los llevan y llegan a la casa del rey y el rey les dice, ¿los voy a matar o no? Eliseo dice, tranquilo, dales de comer, siéntalos a tu mesa, dales agua, perdónalos y mándalos a su casa. Así es. Esteban, en el Nuevo Testamento, cuando lo estaban a él apedreando literalmente, ¿qué dijo? Casi como las palabras del Señor Jesús. Padre, ¿qué dijo? Perdónalos, perdónalos porque ni saben lo que hacen. Y el último, Jesús. Inclina tu rostro, hermano. Que esta Navidad sirva, estos días sirvan para que ese ser que vino, nuestro Señor Jesucristo, pueda ser visto en ti como nunca antes, hermano. Para que Dios nos capacite, pidámosle capacidad, que nos habilite, nos llene de su gracia y que esta Navidad podamos estar en paz, como cantábamos hace rato, al mundo paz nació Jesús. Que podamos estar en paz con Dios. ¿Sabes por qué hay guerras en la familia? Porque no hay paz con Dios. ¿Por qué hay pleito en la casa? Porque no hay paz con Dios. ¿Por qué hay pleito en los países? Porque no han hecho la paz con Dios. ¿Por qué hay pleito en tu propia vida? Porque no te has hecho las paces con Dios. La primera cosa que tenemos que entender y que tienes que buscar es ponerte en paz con Dios. Pídele perdón y dámosle al Señor que nos ayude. Y luego busca la paz con todos. Si hay problemas en tu familia, ojalá seas pacificador. Si hay problemas en tu matrimonio, busca la paz, hermana, hermano. Si hay problemas en tu casa y si puedes ser pacificador, reconcilia a tus hijos contigo. Hermano, no dejes que esto nomás sea un bonito mensaje y digas, ay, qué bonito mensaje. No, hermano, ahora viene lo bueno, la práctica. Yo estoy pensando en mis vecinos que son de los que más me pesan. Estoy pensando quizás hacer llamadas con gente que a lo mejor pues, no he podido hablar. Estoy pensando revisar mi corazón con mi esposa, con mis hijos, y que estos días de Navidad pueda ser Cristo glorificado como nunca antes en nuestras familias. Amén. Padre,
Ay, Señor, oramos con gratitud, maravillados de que tú, siendo nosotros tus enemigos, que no merecíamos más que el castigo, la condenación, pues tú te humillaste, te hiciste hombre, naciste, buscaste a cada uno de nosotros y nos reconciliaste contigo. Eso es un verdadero milagro, Señor. Porque no hay quien te busque, no hay quien corra hacia ti, no hay justo ni aun uno. Todos nos hemos desviado, a una nos hemos hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno que te busque. Tú tomaste la iniciativa, tú viniste a hacerte hombre, a nacer en un pesebre con gente muy humilde, con una genealogía bastante complicada. María y José tuvieron mucha fe y valor para entender tus propósitos. María tuvo que tragarse las críticas de haber sido o quedado embarazada ante la sociedad de una manera tal que decían, esta o le fue infiel o cometió adulterio. José quiso dejarla secretamente por temor, pero tú estabas ahí. Señor, tú hiciste todo. Se trata de ti, Señor, no se trata de mí. Se trata de honrarte a ti, de creerte a ti, de glorificarte a ti. No se trata de nosotros. Por eso en esta Navidad que podamos invitar a gente, reconciliarnos con los vecinos, con los enemigos, con los hermanos, con la familia, y que tu nombre sea glorificado en todo. Oramos con gratitud por habernos escogido para escuchar tu palabra. Te pedimos esto en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén.